Hola, mi nombre es Elaine Díaz y soy residente de inmunología de segundo año de la Universidad de Chile. Les voy a hablar sobre el enfrentamiento del paciente con infecciones recurrentes. El contenido de esta presentación es, en primer lugar, definir qué es una infección recurrente, las causas de un paciente que presente infecciones recurrentes, la evaluación, iniciar los signos de alarma de inmunodeficiencia y el laboratorio básico. Bueno, no hay una definición estándar de lo que es una infección recurrente. Hay algunos estudios que muestran que el promedio de infecciones respiratorias de un niño varía entre 4 a 8 por año. A menor edad presentan mayor número de infecciones. Por ejemplo, las infecciones respiratorias virales en los lactantes o niños expuestos a factores de riesgo como tabaquismo, asistencia a la cuna, puede llegar a 11 a 12 por año. En los preescolares a 8 y en los escolares a 4 por año. La mayoría son infecciones virales cuya duración varía de 8 a 14 días, por lo que en total, si tomamos en consideración los días que duran las infecciones y la cantidad de infecciones en un año, más o menos podemos calcular que un niño puede estar enfermo de alguna infección respiratoria viral entre 3 a 5 meses en los lactantes y entre 1 a 2 meses para preescolares. Con respecto a las infecciones bacterianas, los menores de 3 años presentan a lo más un episodio de neumonía y no más de 2 otitis medias no complicadas. Y con respecto a las infecciones gastrointestinales, son principalmente virales y pueden tener hasta 4 episodios al año. Estos niños típicamente tienen un desarrollo pontoestatural normal, responden exitosamente al tratamiento adecuado y presentan periodos sanos asintomáticos, y el examen físico y los exámenes de laboratorio son habitualmente normales. Bueno, con respecto a las causas de infecciones recurrentes, o más bien cuando enfrentamos a un paciente que es derivado por este diagnóstico, existen varios estudios. El más representativo es un estudio de alrededor de 260 niños con historias de infección recurrente, que a grandes rasgos mostró que un 50% de esos niños eran sanos. O sea, si bien tenían factores de riesgo de enfermar, no tenían ninguna patología de base. El 30% tenía alergia, rinitis alérgica, asma principalmente. El 10% tenía alguna alteración anatómica que los predisponía a una infección en particular, y solo el 10% tenía alguna inmunodeficiencia asociada. En las siguientes diapositivas me voy a referir a cada grupo y sus características. Con respecto al paciente normal, que es el 50% de los pacientes que presentan infecciones recurrentes, hay factores de riesgo que pueden ser propios o ambientales. Los factores propios no son modificables, y es principalmente la prematuridad y la disbiosis, que puede ser dada por el uso prematuro de antibióticos, alteraciones en la lactancia materna y otras causas. En cuanto a las ambientales, que son importantes tenerlos presentes porque son factores modificables o por lo menos pueden explicarnos mejor los cuadros de infecciones recurrentes, es por ejemplo el tener más hermanos, el asistir a una sala cuna, el tabaquismo pasivo, la contaminación y el nivel socioeconómico. El paciente alérgico es un 30% en general. eh, Tienen predisposición a sufrir rinosinusitis y otitis media recurrente. Estos pacientes tienen una inflamación crónica de la vía aérea, por lo que presentan mayor adherencia de patógenos, mayor permeabilidad del epitelio y una respuesta inmune en general alterada. Por lo mismo hay que buscar los signos de atopía al examen físico, como las placas de dermatitis atópica, al examen en la nariz, la mucosa edematosa con puentes filantes, el doble pliegue de Denny Morgan y el saludo atópico. Tenemos que entender que esta inflamación, que puede ser aparente sobre la nariz,
se hace a veces extensivo a toda la vía aérea y por lo tanto predispone a estos niños no solo a infecciones respiratorias altas, sino también a respiratorias bajas. Es importante, sí, saber que dentro del diagnóstico diferencial, en este subgrupo de pacientes, hay algunas IDP que presentan manifestaciones atópicas, como por ejemplo el déficit de IgA, la inmunodeficiencia común variable, la enfermedad granulomatosa crónica, el síndrome de microdeleción 22q11 o de George, el síndrome de Wiskott-Aldrich y el síndrome hiper-IgE. Pero normalmente estas manifestaciones atópicas, por ejemplo, placas de dermatitis atópica, suelen ser más severas y refractarias al tratamiento estándar. Finalmente, los pacientes con inmunodeficiencia son el 10% aproximadamente. Acá lo principal son las inmunodeficiencias secundarias más que las primarias. Este cuadro permite comparar las inmunodeficiencias primarias con las secundarias. Sabemos que las primarias son menos frecuentes, que las causas son genéticas y la edad de aparición habitualmente es más precoz, incluso puede ser a los días de vida. La causa más frecuente de inmunodeficiencia primaria afecta más la inmunidad humoral. Al contrario, la inmunodeficiencia secundaria son más frecuentes, las causas son adquiridas, por lo tanto su presentación es más tardía y la afectación de la inmunidad es principalmente celular. Acá hay un esquema donde podemos ver causas de inmunodeficiencias secundarias. Las principales, por ejemplo, son las infecciones, tumores, fármacos, por ejemplo los corticoides, o infecciones como el VIH, malnutrición y algunos estados agudos como poscirugía, trauma o esplenectomía. Este tema se abordará con más detalle en la charla correspondiente. Con respecto a las inmunodeficiencias primarias, existen 9 grupos de inmunodeficiencias formados principalmente en relación a su presentación clínica y por consiguiente la parte del sistema inmune que está afectado. El grupo más frecuente de inmunodeficiencias primarias es la alteración de la inmunidad humoral y por lo mismo la producción de anticuerpos. Acá hay un gráfico que muestra la distribución de las distintas inmunodeficiencias en Chile. Es un trabajo de la doctora Poli y que confirma en realidad que la inmunodeficiencia más frecuente es la deficiencia predominante de anticuerpos. Con respecto a la evaluación del paciente, es muy importante obtener una historia clínica muy detallada. Se deben explorar la presencia de algunas patologías del embarazo como infecciones maternas por VIH o citomegalovirus, conductas de riesgo como uso de drogas ilícitas, tabaco o alcohol. También importa la edad gestacional al momento del parto, el peso de nacimiento, si hubo alguna enfermedad neonatal como ictericia, estrés respiratorio, necesidad de unidades de cuidados intensivos. Un dato importante es cuánto tardó el cordón umbilical en desprenderse, considerándose normal hasta los 30 días de vida. El desarrollo pondoestatural y psicomotor es muy útil para definir el riesgo de una inmunodeficiencia primaria. Se puede observar la curva de crecimiento con atención en parámetros como el peso, talla y circunferencia craneana, ya que los niños con enfermedades crónicas o inmunodeficiencias tienen menor ganancia pondoestatural e incluso pérdida de peso, especialmente si cursan con úlceras orales, candidiasis o diarreas crónicas. En cuanto al desarrollo psicomotor, se puede ver retraso tanto en enfermedades crónicas como en inmunodeficiencias. Los antecedentes familiares son muy importantes. Uno de los principales signos de alarma de inmunodeficiencia es el tener un familiar con alguna inmunodeficiencia o muchas veces puede este diagnóstico no estar, pero está el antecedente de muertes en la infancia por causa no precisada o por infecciones severas. La consanguinidad favorece también la aparición de inmunodeficiencias primarias y los cuadros ligados al X. Es importante saber que solo los hombres van a presentar
estas manifestaciones. La inmunización también son muy importantes. Es importante saber si hay alguna reacción adversa a las vacunas, especialmente a virus vivo, como complicaciones en el sistema nervioso central con la polio oral o diarrea tras la administración del rotavirus, la tuberculosis diseminada con el uso de BCG o fracaso de las vacunas como tétano a pesar de haber utilizado la vacuna. Los primeros casos, por ejemplo, una reacción adversa con las BCG es un signo típico de una inmunodeficiencia combinada, donde se ven afectados tanto linfocitos T como linfocitos B. Los antecedentes sociales y entorno ambiental también permiten que podamos precisar los factores de riesgo de que un paciente tenga infecciones recurrentes. La evaluación del paciente es muy importante poder caracterizar bien las infecciones cuando hablamos de infecciones recurrentes. Entonces hay que ser súper detallado con decir no solo que tuvo una infección, si fue una neumonía, una otitis, por ejemplo, una sinusitis. Lo ideal es siempre poder tener un diagnóstico confirmado a través del aislamiento de un microorganismo o imágenes que confirmen la infección, no solo el cuadro clínico, pero es importante poder definir el número de infecciones que ha tenido, la ubicación, como les decía, por ejemplo, una neumonía siempre en el mismo lugar puede ser mucho más orientativo de un defecto anatómico. La severidad de la infección es diferente entre una neumonía que es tratada en forma ambulatoria a neumonias graves que requieren ventilación mecánica invasiva, por ejemplo. La duración de la infección, la respuesta al tratamiento es muy importante, saber si tiene periodos libres de enfermedad, el microorganismo, que hay microorganismos que son atípicos, por ejemplo, una infección por un Pneumocystis carini es muy indicativo de una alteración de la inmunidad o por citomegalovirus, a diferencia de si una neumonía es por estreptococo, que es algo que está dentro de lo esperable, y las complicaciones asociadas, por ejemplo, al desarrollo de bronquiectasis. Para esto se desarrolló entonces los signos de alarma de infecciones de la Fundación Jeffrey Model que nos permiten hacer un cribaje para evaluar a qué paciente se le va a estudiar más a fondo su sistema inmune. Son 10 signos de alarma, eh, algunos relacionados con el número de infecciones, otros relacionados con otras alteraciones, diferentes infecciones, por ejemplo, las aftas bucales o infecciones por hongos cutáneos persistentes. Además, el desarrollo pontoestatural en el caso de los niños, que es muy importante, y el antecedente familiar de alguien con inmunodeficiencia en la familia. El microorganismo y la ubicación de la infección puede orientarnos al tipo de la inmunidad que está afectada y por lo tanto solicitar los exámenes y hacer el estudio en dirección al tipo de inmunodeficiencia que sospechamos. Por ejemplo, los enterovirus eh, pueden afectar a pacientes con deficiencias de anticuerpos y causar meningoencefalitis. Las bacterias, que estos son también muy típicas en los pacientes con alteración de su inmunidad humoral, las más frecuentes son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas, Staphylo, Neisseria y Mycoplasma y pueden causar infecciones sinopulmonares recurrentes. Habitualmente estos pacientes no tienen infecciones por micobacterias ni fúngicas y dentro de los protozoos sí pueden estar afectados por Giardia lamblia que causa infecciones gastrointestinales. Los pacientes con inmunodeficiencias combinadas pueden estar afectados por diversos microorganismos, tanto virus como bacterias, micobacterias, hongos y protozoos. Y pueden causar infecciones que son diseminadas, generalizadas o partir por algún sistema, por ejemplo, infecciones pulmonares, gastrointestinales o cutáneas. En el caso de los pacientes con defecto de los fagocitos, habitualmente no tienen infecciones virales
y si tienen infecciones por bacterias como Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Nocardia y Salmonella typhi. También son bastante comunes las infecciones por hongos como la cándida y el aspergillus y no tienen normalmente infecciones por protozoos. Estas infecciones son principalmente de la piel y además forman abscesos profundos y linfadenitis. Finalmente, los pacientes que tienen afectado el sistema del complemento tienen principalmente infecciones por Neisseria meningitidis. Y la principal manifestación de esta infección es sepsis y meningitis. Bueno, ahora el examen físico es muy importante la piel, ya que el 40-70% de los pacientes con alguna inmunodeficiencia tienen una alteración cutánea que es variable. Por ejemplo, pueden presentar telangiectasia en el síndrome de ataxia telangiectasia, puede haber hipopigmentación de la piel o fanerios, pueden haber otras alteraciones, como les mencioné anteriormente, similares a dermatitis atópicas, con placas descamativas, por ejemplo, alteración en la formación dental o en las uñas. Con respecto a otras alteraciones, hay que examinar muy bien las conjuntivas en búsqueda de infecciones o telangiectasias, la membrana timpánica, por ejemplo, en busca de signos de otitis recurrente. También hay algunas inmunodeficiencias que se asocian a malformaciones cardíacas congénitas como el síndrome de George. Y es muy importante el evaluar los tejidos linfoides, por ejemplo, amígdala y otras adenopatías, ya que la ausencia puede hacernos pensar en, por ejemplo, una agamaglobulinemia ligada al X, una deficiencia de CD40 ligando, que es síndrome hiper-IgM, o en general una inmunodeficiencia combinada severa. En cambio, la hipertrofia quiere decir que no hay una inmunodeficiencia combinada severa, ya que hay formación de linfonodos, no necesariamente estos funcionan de forma adecuada, y esto es más frecuente en la inmunodeficiencia común variable. Finalmente, los exámenes de imágenes son muy importantes para evaluar, por ejemplo, la presencia de bronquiectasia, que es característico de los defectos de los linfocitos B, y además le da peor pronóstico al paciente al momento del diagnóstico. Con respecto al laboratorio general, siempre hay que solicitar otros exámenes como el perfil bioquímico, las pruebas hepáticas, la función renal, orina completa y VIH, principalmente para descartar una enfermedad crónica asociada o una inmunodeficiencia secundaria. Con respecto al laboratorio de inmunología, hay diferentes exámenes que nos permiten evaluar las partes del sistema inmune que sospechamos está deficiente en relación a la clínica del paciente. Hay que considerar, sin embargo, que algunas inmunodeficiencias primarias afectan a más de una fracción del sistema inmune y que puede haber defectos funcionales que no son evaluables a través de exámenes que solo miden títulos o número de células, como por ejemplo la función de las inmunoglobulinas. Entonces, por un lado tenemos lo que queremos evaluar y a través de qué prueba la evaluamos. El número celular, lo más básico es evaluarlo con un hemograma, pero se puede ser más específico evaluando las subpoblaciones linfocitarias, por ejemplo, saber específicamente cuántos CD4, cuántos CD8 hay, cuántas NK hay. La función celular se puede evaluar in vivo a través de pruebas de hipersensibilidad retardada, que por ejemplo el PPD es una prueba de hipersensibilidad retardada, entonces en un paciente con inmunodeficiencia no va a producir ninguna reacción a pesar de que pueda estar sensibilizado a un antígeno. También se pueden evaluar in vitro, que es lo más frecuente, a través de un test de proliferación con mitógeno, que es por ejemplo exponer a los leucocitos in vitro a una sustancia que los induzca a dividirse y luego medir cuánto se dividieron. Otro examen es el estallido respiratorio, que permite evaluar la capacidad de producción de radicales libres de oxígeno. Cuando uno quiere evaluar las inmunoglobulinas, pues lo más básico es evaluar, por ejemplo, el gap albúmina-proteínas, que nos permite
cuantificar de forma somera el nivel de inmunoglobulinas, pero también se puede medir cada una y además se pueden medir las subclases de IgG. También es importante saber no solo el nivel de las inmunoglobulinas, sino que la función de estas, y para eso se utilizan los títulos de anticuerpos contra ciertos antígenos y la respuesta a vacunas. Por ejemplo, a la vacuna neumocócica, donde uno vacuna al paciente, perdón, mide títulos antes, vacuna al paciente y luego mide títulos posterior para saber si hay una respuesta del sistema inmune generando memoria con respecto a esta vacuna. Y la función del complemento se puede medir con niveles séricos como C3, C4, CH50 o H50, además de otros exámenes funcionales como el C1 inhibidor funcional. Bueno, como resumen, la mayoría de los niños que consultan por infecciones recurrentes tienen más bien una mayor exposición a factores ambientales, alergia o enfermedades crónicas más que una inmunodeficiencia. Las inmunodeficiencias primarias deben sospecharse ante signos de alarma como infecciones bacterianas recurrentes o complicadas, candidiasis oral persistente, infecciones oportunistas. Es muy importante que pueden ser infecciones inusuales eh, o de organismos, microorganismos inusuales, una alteración en el desarrollo de los niños y la historia familiar de inmunodeficiencia primaria o muerte temprana inexplicada. La historia clínica y el examen físico guían a qué componente del sistema inmune estaría involucrado y por lo tanto qué exámenes son los que nos servirían principalmente para evaluarlo. Y la evaluación de screening son hemograma completo con recuento diferencial, perfil bioquímico, radiografía de tórax, por supuesto descartar causas secundarias como VIH, evaluar el nivel de inmunoglobulinas porque recuerden que la alteración de la inmunidad humoral es la principal causa de inmunodeficiencia primaria, la respuesta a vacunas, el complemento y los exámenes más complejos habitualmente se piden en relación a los resultados y al cuadro clínico y son de solicitud por la especialidad. Muchas gracias y ante cualquier duda les dejo mi correo para que puedan comunicarse.